Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Gracias a las personas que nos reportan sintonía. A Brenda, que la estoy leyendo ahí en Twitter, César Durán, Va Poveda, a Lucía también, que nos mandó un mensaje muy bonito esta tarde. Gracias a todos ustedes que están con Matices. Va a saludar al viceministro de Trabajo, don Juan Alfaro, que nos acompaña esta tarde. Don Juan, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall. Buenas tardes y igual un saludo a todos los oyentes y seguidores del programa. Para nosotros igual es un gusto, un placer estar por acá y compartir este espacio y la conversación, que de seguro es un tema importante, tanto para nuevas generaciones, ¿verdad? Gente joven que debe desde tempranos años que se incorporan al mercado laboral, preocuparse por el tema de las pensiones, y igual para la gente que ya tiene varios años incorporada en la fuerza laboral del país, pues nunca es tarde, digamos, para retomar ese tema y prever digamos, las contingencias a futuro. Don Juan, disculpe que le haga una pregunta personal. ¿Cuántos años tiene usted? 28. 28. Uh-huh. Es todavía 7 años más joven que yo. Ahorita le digo para qué. Es realmente porque usted, a la hora de decir para qué los jóvenes, está predicando justamente con el ejemplo. Don Marco Vargas es gerente comercial de Benevital, que es nuestro socio comercial en estos temas. Marco, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Randall. Buenas tardes. Buenas tardes a un señor viceministro, Juan, y por supuesto a todos nuestros oyentes del programa. Sí, pues una tarde lluviosa, pasada por agua. Demasiado. Demasiado, sí, y ojalá que sea de provecho lo que vamos a conversar el día de hoy, de veras, para por lo menos sembrar una semillita de cómo cada quien podemos irnos haciendo cargo de nuestro patrimonio para el momento en que nos pensionemos. Estoy seguro que sí. A mí siempre me gusta arrancar estos programas haciendo un estado de situación sobre el tema de pensiones, porque a veces no sé, como que obviamos algunos temas, y yo siempre solo quiero quedar claro al arranque. La mayoría de costarricenses que estamos en el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja, tenemos algo que se llama tasa de retorno, que es en español lo que usted va a recibir de su salario cuando se pensione, que anda en este momento entre un 45 y un 60%, depende del caso en particular. Tiene un límite en este momento de 1,5 millones de colones, un poquito más. Es decir, que usted puede ganar 10, 12, 14 millones, que es el límite de su pensión de la Caja, es de 1,550,000 y pico colones. Ok. Si usted gana de ahí para abajo, lo que usted va a recibir del IBM más o menos es entre un 45 y un 60%. Entonces, en 2001 entró a regir la Ley de Protección al Trabajador, que generó un segundo pilar para complementar esa pensión. La gente que somos asalariados, no los trabajadores independientes, ellos no tienen el segundo pilar. Nosotros, los que somos asalariados, generamos un ahorro de una cosa que se llama ROP, R-O-P. Ese ROP lo que hace es que nos completa, cuando logramos un ciclo completo de aportes al ROP, nos completa más o menos entre un 10 y un 15% más. Ok, ahí usted, si va sumando, digamos que ya recibió 50% del salario en una pensión, le suma un 15% de su salario con el ROP, y entonces ahí logra más o menos un 65%. Por supuesto, cuando usted está pensionado no tiene que cotizar, entonces su ingreso real se equipara. Y hay todavía un tercer pilar que no lo tenemos todos, ese es voluntario, son los planes voluntarios de pensiones, donde usted puede decir, no, pero es que yo no quiero vivir con el 65% de mis últimos 240 ingresos, sino que quiero vivir con el 100%. Entonces usted calcula, las operadoras, en este caso Benevital, por ejemplo, le dice a usted, bueno, si usted lo que tiene que ahorrar por mes son 20,000, 5,000, depende de su edad, 30,000, 40,000 colones, para que usted al pensionarse reciba el 100%. Ok, claro este asunto, viene otro tema. Su pensión en el IBM, y eso lo planteaba Marco Vargas hace un instante en Corte Comercial, y quiero arrancar por ahí con don Juan. El IBM calcula para su pensión los últimos 240 salarios. En Costa Rica la edad de pensión son 65 años, 240 salarios son 20 años, es decir, a usted más o menos le están tomando en consideración desde los 45 años hasta los 65. Pero Marco decía algo muy interesante, que le voy a pedir que lo diga ahora al aire, que es que el ingreso de los costarricenses, de la gente, tiene un límite en este momento de 1,5 millones de colones. Es decir, que usted gana de ahí para abajo, lo que va a recibir del IBM más o menos es entre un 45 y un 60%. Entonces, si usted gana de 1,5 millones de colones, le suma un 15% de su salario, que es el límite de su pensión de la Caja, es de 1,550,000 y pico colones. Entonces, ahí logra más o menos un 65%.
tiende a estancarse a partir de los 45 años, Marco. Sí, bueno, básicamente lo que se ha hecho son estudios donde lo que se grafica digamos el comportamiento salarial de la población costarricense, y desde el momento en que empieza su vida laboral, pues tiene una curva creciente en la mayoría de los casos, que tiene un techo, y ese techo es casualmente a los 46 años. Ya después de los 46 años la curva empieza poco a poco a declinar hasta que finalmente después de los 55 años ya está en un franco descenso. Eso es una realidad de hasta hoy, de cómo se ha comportado la estructura salarial de la población del país, sean hombres o sean mujeres. ¿Qué es el tema ahí? Bueno, que casualmente esa tendencia decreciente del salario en el tiempo coincide con el periodo que se le considera para el cálculo de la pensión. Todas mis cotizaciones, desde que empecé a trabajar, sí se toman en cuenta para hacer efectivo mi derecho a pensionarse, pero ya propiamente lo que voy a recibir de pensión por el régimen básico, ese monto va a estar determinado por mis últimos 20 años de salario. Uh-huh. Y la tendencia es que esos últimos 20 años voy a tener un salario en descenso. La razón es que se da para eso. ¿En descenso o estancado? No, hay descenso. Hay un descenso, es decir, de por lo menos un 20%. ¿En los ingresos? Sí, de hecho, bueno, digamos así, proporcionalmente, uh-huh. Que no, bueno, aquí, como es en radio, es un poco difícil mostrarlo, ¿verdad? Pero para tal vez darles una idea, digamos, de cuál es el descenso, uh-huh. En términos porcentuales, estamos hablando prácticamente de un 30% que cae la curva. Es bastante, okay. Es bastante. Claro, eso tiene razones. O sea, las razones son porque se supone que si uno llega a un puesto importante o ya fue acumulando anualidades o fue acumulando experiencia en el tiempo y eso fue incrementando el salario, en el momento en que la persona queda desempleado, su reincorporación al mercado laboral no es tan rápido, número uno, y segundo, si se reincorpora tampoco es que se va a reincorporar en las mismas condiciones anteriores, cuesta más. Y el asunto, digamos que tiene todavía un ingrediente adicional que no deja de ser tampoco menos importante, casi que van de la mano, y es que la velocidad con que se van creando nuevos puestos de trabajo, con que se van adaptando las economías, creando puestos laborales de orden tecnológico, automatizando algunas otras actividades. Bueno, vea que ya ahora hablamos de hasta servicio de transporte público autónoma, ¿verdad? Es decir, todo este proceso también empieza a decirnos a nosotros, ¿sabe? Si hoy el problema principal que están teniendo las personas desempleadas vienen heredados porque no pudieron, está focalizado en gente que no terminó el colegio, a futuro haber tenido una carrera profesional tampoco va a ser garantía, y cuando hablo de un futuro es a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Es decir, estamos en una etapa donde dentro de nuestro plan de pensiones tenemos, también nos lo decía el señor viceministro fuera de micrófonos, tenemos que fortalecer esa cultura del ahorro desde joven, y lo decía también a la introducción, bueno, nunca es tarde tampoco para eso, pero a la par tenemos que gestionar nuestra carrera profesional de una manera tal de que no nos quedemos al margen de esta tendencia. No, Juan, me interesa su valoración sobre este tema. Claro, Randall, mira, tal vez la gente cuando escucha los números pues puede quedar un poco como escéptica, digamos, por el tema. Tal vez es porque a veces se habla en términos, creo yo, que absolutos. Desconozco, digamos, el estudio, pero lo cierto es, como lo señalaba el compañero, no es tanto tal vez que la generalidad es que las personas conforme van adquiriendo años van perdiendo salarios, sino más bien es que al ir entrando en años a veces es más factible, digamos, que se dé la pérdida del empleo, y como lo señalaba, la reincorporación a la fuerza laboral es mucho más difícil. Entonces, durante esos periodos, digamos, de desempleo, pues obviamente si usted está integrado en un sistema de pensiones, pues las cotizaciones son nulas.
lo cual crea inconsistencias al momento del cálculo de su pensión y por ende le va a generar un retorno mucho menor, ¿verdad? Una tasa de reemplazo mucho menor del término de pensión. Por supuesto que es un tema que es alarmante, como señalábamos, para la generación, o sea, para todas las generaciones como tal, y también por géneros, digamos, hablando de hombres, mujeres, incluso mayor para mujeres. Luego podemos abarcar un poco más el tema, pero claro, sí, a nivel global, ya lo ha dicho la OCDE, en un estudio dice que más del 80% de las personas en América Latina van a tener que ir pensando en otros ingresos aparte de las pensiones, ¿verdad? Para esa etapa de jubilación, por decirlo así. Hablan de ahorro, obviamente, hablan de ingresos por transferencias, por más trabajo. Después de toda una vida de trabajo tienen que recurrir a más trabajo, o incluso los que hayan tenido la oportunidad de invertir en bienes inmobiliarios, también algún tipo de retorno en inversiones, ¿verdad? Pero sabemos que no todas las personas tienen esas posibilidades. Lo cierto es eso, lo cierto es que ante los cambios demográficos que han ido, de cierta manera sorprendiendo, digamos, la estructura de los diferentes regímenes que hay en el mundo, porque eso no solo ocurre en Costa Rica, eso es un fenómeno que ataca a todos los países, a todas las poblaciones. Hay que ir buscando estrategias y medidas para minimizar los riesgos para estas personas, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ir la discusión, ¿verdad? Claro, que de hecho, viceministro, aquí creo que algunos técnicos le llaman la generación perdida, pero es justamente aquellos jóvenes que entre el 78 y el 82 y posteriormente al enfrentar la crisis de los 80s tuvieron que escoger entre estudiar y trabajar, y hoy esa gente que tuvo que escoger en los 80s tiene entre 45 y 55 años y realmente estaba buscando, ahorita doy el dato específico del Estado de la Nación 2015, cuando hacen el estudio entre la enorme cantidad de oferta laboral que hay para gente que no vive aquí, o sea, para gente que no existe en el país, mientras que el grueso del desempleo costarricense, que es más un problema estructural, se enfrenta a la falta de oportunidades de empleos no calificados. Sí, bueno, bien lo decís, en realidad nosotros también lo vivimos, digamos que concretamente cuando vemos números, por ejemplo, la estrategia de Puente al Desarrollo. Digamos que el tema de empleo es un tema dinámico que tiene distintos niveles y dimensiones, digamos, así como la tiene la pobreza, digamos que incide completamente. O sea, una persona sin empleo, pues obviamente en cierta cantidad de tiempo va a quedar inmerso en un tema de pobreza extrema. En temas de esta excelente iniciativa, digamos, de esta administración, que es el Puente al Desarrollo, pues tenemos números de que de las personas que están en pobreza extrema, pues hay un total como de 90% de personas que no tienen la secundaria completa, ¿verdad? O estudios secundarios, por decirlo así, que son requisitos casi que mínimos para incorporarse a la gran mayoría de puestos de trabajo. Esto también, o sea, desde el punto de vista sectorizado, es otro análisis que se tiene que realizar. La GAM, por así decirlo, recoge, digamos, aglomera el 70% de la fuerza laboral desde el punto de vista técnico. Entonces, de eso obviamente genera migraciones, lo cual genera también otros tipos de problemas. Entonces, en todo este trabajo hay que ir buscando también alternativas como de expansión, buscar nuevos polos de desarrollo que le permitan a más personas pues lograr acceder a los empleos. Pero ya en el tema también de pensiones, pues lo que hablábamos tal vez fuera de micrófonos, que yo les comentaba que a nivel mundial, pues ante estas contingencias que han ido surgiendo, digamos, ante los sistemas, pues los países han optado por elaborar, digamos que se pueden englobar como en tres grandes programas. Uno de ellos, que nosotros no lo tenemos, es el seguro de desempleo. Otro son temas de programas de capacitación ante la contingencia del desempleo para las personas, y otros son temas igual como las pensiones complementarias, ¿verdad? En el tema propiamente de las capacitaciones, es sumamente importante, más para aquellas personas que han pasado 10, 15, 20 años en un puesto de trabajo y que por diversos motivos, el cierre de una empresa, el pérdida de algún tipo de competencia, capacidad, pues
cae en el desempleo, pues esa respuesta que debe tener el mercado, digamos, en acompañamiento del Estado, para que esa persona vuelva a adquirir la capacidad de mezclarse en la fuerza laboral, sea en el trabajo que venía haciendo, una nueva profesión o una nueva tecnificación, digamos, de trabajo, pues eso es una respuesta muy importante, la cual al día de hoy no la tenemos y debemos ir trabajando en ella. Viceministro, contésteme algo antes de ir con don Marco un momento. Cuando uno se pensiona y es asalariado de empresa privada, uno llega y le dice al patrono, bueno, me voy a pensionar, y si Marco quiere agregar algo aquí también, el patrono tiene que pagarle la liquidación a esa persona que se pensiona. Sí, señor, la cesantía que llamamos. Ok, sí, que la cesantía, bueno, depende del patrono, pero digamos que le paguen 8 años de cesantía. Exacto, digamos que eso es lo que establece el código. Igual hay gente que va haciendo adelantos de cesantía año con año, que eso también se los permite, pero digamos que para el sector privado, o sea, hay un tope ahí que habla de 8 años. Claro, pero debe ser complicado, por ejemplo, no sé, imagínense que yo tenga que contratar a una persona de 50 años porque sus capacidades son buenísimas, y resulta que ha recibido capacitación, pero yo digo, bueno, suave, es que si 55 años todavía más, digo, uy, es que si yo lo dejo 10 años trabajando aquí, a mí es el que me va a tocar enfrentarle el pago de su liquidación durante la pensión porque está muy cercano a la pensión, ¿verdad? O puede haber gente puede haber patronos que faltando 3, 4 años para la pensión, y a lo mejor lo liquido ya porque si no voy a tener que liquidarlo entre 4 años y voy a tener que buscar algo más. Estos elementos también juegan. Claro. Independientemente de la capacidad, de que esté capacitado o no. Y eso es la gran injusticia, digamos, que puede ser el mejor trabajador del mundo que no lo contratan porque tendrían que pagar la liquidación para pensionarse en pocos años. Sí, seguramente esas valoraciones, como bien usted lo señala, se dan. Yo esperaría que fueran, digamos, los menos casos. Al final, el mercado laboral, yo sí tengo una percepción de este tipo, es tan dinámico que incluso hace poco ya usted va viendo que se dan tendencias en que hay prácticas de más bien, o hay empresas que están volviendo al tema de buscar gente con cierto nivel de experiencia y cierta cantidad de años, también por un fenómeno tal vez como de estas generaciones que yo soy, pero no me la sé muy bien cuáles son los rangos, la X, la Z. Del 80 para acá somos millennials. Hay unos que dicen que los millennials, me imagino que yo soy de esos entonces, sí, que son muy inestables, que es muy difícil retenerlos, que saltan de un empleo a otro, no porque no tengan buenas condiciones, sino porque se cansan, etcétera, o porque les gusta darse un año sabático, a veces ahorran y se van y viajan un año, hay gente que lo logra, no sé. Pero sí, es cierto que esas valoraciones se hacen, atendiendo, digamos, porque, digamos, de las personas o los grupos de personas, digamos, que tienen más sensibilidad a estos temas, a veces se da en cuanto a desempleo, gran cantidad de jóvenes sin desempleo y gran cantidad de personas adultas ya llegando a la adultez mayor de edad sin empleo también, así como mujeres, ¿verdad? Entonces hay otros países también que en este tema del empleo es, como les decía, es tan dinámico que hay que ver también desde el tema, hay que hablar de informalidad, hay que hablar, incluso hay que hablar como temas de educación dual, pensando en las personas jóvenes. Para lo que son las personas ya con un poco más de edad y experiencia, eso que vos señalabas al inicio es muy cierto. Así como otros países han adoptado los contratos de aprendices para generar un menor costo de ese recurso humano al inicio de la carrera, hay otros países que también han optado por tipos de contratación en los cuales las personas adultas mayores pues reciben un menor ingreso, pero tienen la ventaja de que se logran reincorporar al mercado de trabajo y no se quedan desempleados, ¿verdad? Son partes de... Yo eso lo veía como un ejemplo, digamos, con Casillas en el Real Madrid, que tenía un contrato vitalicio, Casillas renovaba, pero cada vez que iba ganando un año de vida, le iban rebajando el salario, ¿verdad? Es más o menos eso. Al final, de las personas con mayor cantidad de años, para evitar que lleguen al desempleo, pues también se dan esos tipos de flexibilidad laboral en diferentes países. Aquí no lo tenemos, pero claro, son variables que se... De hecho, Marco, es probable que la gente no se acerque al Ministerio de Trabajo cuando se va a pensionar porque es un resorte del régimen básico. Del régimen básico, pero la gente se puede acercar a las operadoras porque necesitan del régimen básico para ir a retirar el ROP, por ejemplo, y porque tienen algunas preguntas. Este
este panorama, que tal vez fue muy pesimista, que yo planteé, de patronos que intentan huirle, digamos, al pago de la liquidación de la gente cuando se va acercando a la edad de pensión, ¿ustedes la encuentran gente que hace los retiros del ROP? Sí lo hemos notado, pero dichosamente no en gran escala. ¿Okay? Como vos lo decías, es un tema que puede ser. Puede ser que se dé más que todo en empresas, digamos, pequeñas, donde tienen que se las tienen que andar ingeniando mes a mes, ¿verdad? Para poder salir con su nómina, para poder salir con sus gastos, y ese tipo de empresa, repito, tal vez de un tamaño pequeño, sí tiene que ir tomando algunas consideraciones de ese nivel, porque cualquier colón suma o resta en su contabilidad, claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más hemos visto en este sector y en general con el tema del empleo? Y es que, repito, o sea, paralelo al tema de pensiones, nosotros en Bene Vital estamos súper convencidos que, además de ahorrar, la mejor estrategia para llegar a una buena pensión es tener una buena carrera, sea técnica, sea profesional, y hay que aprender a gestionarla. Y así como no tenemos cultura en el ahorro en este país y estamos recién empezando a ir sembrando la semilla para que las nuevas generaciones se inserten en ello, yo creo que hay que ir sembrando también la semilla de gestionar nuestra carrera y saber de que de pronto tenemos que trabajar, decía el señor viceministro, hasta incluso pensionado, pero de pronto también vamos a tener que seguir estudiando en ese proceso. ¿Y por qué lo vuelvo a subrayar? Porque lo que sí hemos notado en este proceso es que a cierta edad, si pueden salir, quedar desempleados, porque no se acomodaron digamos que a los nuevos retos de la empresa. Es decir, el reto de una empresa per se en el sector privado es competir y en algunos casos subsistir. No ser absorbida, no ser devorada, no quedar al margen del mercado. Y eso nos exige a los que trabajamos digamos, en puestos de resultados, a tener cada vez que adaptarnos a esas condiciones. Ponía el ejemplo de Casillas. Bueno, es como el jugador. Aquí hay jugadores que a los 32 o 31 años ya pareciera que van en un declive, y uno ve a este portero Buffon casi con 40 años que está que es un porterazo. Bueno, pareciera que esa es la metáfora que uno puede utilizar en estos casos. Uno tiene que aprender a eso. Y como también lo decía el señor viceministro, que el tema del empleo es tan dinámico, nosotros hemos ido viendo también que las generaciones y las políticas de empleo y las decisiones de empleo en las empresas también tienen que ser dinámicas. O sea, tiene que tener una base verdaderamente bien clara para poder darle espacio a las nuevas personas que se incorporan a la fuerza laboral. Ese es el primer elemento que está descubierto. Por una cuestión de género, por supuesto que también hay un tema clarísimo en el tema de género, pero ahora hay que tomar en cuenta también, además de abrir el espacio a las nuevas generaciones, que hoy es el peso más fuerte en el tema de desempleo, además de tener una equidad de género en las contrataciones de sus empresas, también tienen que equilibrarlo con ese segmento que queda hoy un poco más desprotegido, ¿verdad? Porque vamos a ver, yo digo que las personas que crecimos en los 80 nos han tocado dos cosas. Nos han tocado a la brava adaptarnos a la revolución tecnológica, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo mío en la universidad. Mi primera tesis la tuve que terminar 22 días antes de entregarla para llevarla ahí al frente de la UA, que me la pasaran a máquina. Y a los 5 años que me gradué, ya uno está imprimiendo en la casa. O sea, así de rápido le tocó a uno vivir los cambios ahí. Bueno, ahora resulta que llega uno en edad y se da cuenta también de que lo que sigue de aquí en adelante, si yo estudié, qué sé yo, mercadeo, bueno, ahora tiene que saber de neuromarketing, tiene que saber de neuroventas, y tiene que saber de inteligencia artificial, o tiene que saber de big data, y tiene que saber una serie de aspectos que ni por asomo estaban en un currículum académico años atrás. Entonces,
por un lado complejo, pero por el otro lado, que si uno empieza a tomar conciencia de eso y la población civil, la parte civil del país y también las autoridades gubernamentales toman conciencia de ello, yo creo que puede ser un reto también para un reto país que se va a transformar en una sostenibilidad y en una competitividad del país per se. Yo quiero agradecerle a la gente que nos está comentando a través de redes sociales y les quería plantear un ejercicio. Hace 15 días cuando estuvo aquí el superintendente y el gerente de Benevital, la pregunta era ¿por qué usted no tenía un plan voluntario? Y la gente respondió varias cosas. Algunas son mitos, las otras son realidades. Una decía que es que el salario es muy bajo y no le alcanzaban ni 5,000 colones. Había otra gente que decía que no obtenía ningún beneficio y ya después aquí vimos que hay un montón de beneficios más bien adicionales, inclusive el tema fiscal. Y hoy nos dice un señor en Facebook, no voy a decir su nombre porque lo hizo a través de mensaje directo, dice: muy acertados los comentarios, tengo 52 años y hoy estoy ganando lo mismo que cuando tenía 48. Estos años fuera de patrono los coticé como trabajador independiente y de ahí aprendí que debo tener otras opciones de pensiones que manejo con 2 bancos estatales. Entonces esta persona nos da su criterio y yo le quiero pedir a la gente que está en Twitter y en Facebook. De hecho, vamos a habilitar la línea un momento, el 905-222-0000. Si usted tiene más de 45 años o conoce a alguien que tenga más de 45 años y quiere exponernos aquí las razones de por qué a esa persona o se ha quedado sin trabajo o le ha costado reinsertarse, ¿cuál es el argumento? Si es justamente lo que señala don Marco esta tarde, que tiene que ver más con falta de capacitación, con que no sea adecuado, digamos, a los tiempos, o tiene que ver también con un tema de la edad, o si se sienten discriminados por la edad. Yo les agradezco 905-222-0000, les agradezco a través del Facebook de Noticias Monumental, que es @monumentalcr. En Facebook es Noticia Monumental y en Twitter es @monumentalcr. Si lo hacen en Facebook lo pueden hacer por mensaje directo, si lo hacen en Twitter con mention 905-222-0000. Y preguntaba un señor que llamó hace un ratito que si el ROP se puede retirar antes de pensionarse, ¿no? No, ese derecho se consolida cuando se pensione propiamente por el régimen básico. Ok, son las 2:50. Tenemos llamada ya, ¿verdad? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, Olman Sequeira. Discúlpeme un segundo, Víctor, ¿podríamos subirle un poquito más al retorno en la cabina? Otra vez, disculpe. Olman Sequeira. Don Olman Sequeira, ¿dónde nos llama, don Olman? Yo ando aquí con taxi. Adelante, por favor, don Olman, cuénteme. Yo tengo una situación, digamos, con una hija mía que es un problema que hay, digamos, que no es solo cuestiones de edades de ya uno viejo, pues yo sí soy viejo, pero mi hija es joven, tiene 31 años. Y el problema que tiene es que ella es ingeniera, tiene 2 títulos de ingeniería, porque las universidades privadas a veces dan carreras que no tienen mercado, ingeniería electromédica, y no tiene mercado, ni siquiera era reconocida en el colegio de ingenieros. Entonces se le hizo difícil conseguir trabajo, entonces aplicó, estudió ingeniería industrial, ahora resulta que está sobrecalificada y nadie le da trabajo porque es una persona, por ser mujer también. Entonces, ese es un problema que tienen ahorita jóvenes, ¿verdad? Que cuando van a llegar a cotizar ya con mi hija, con 30 años ya perdió prácticamente una mitad para poder cotizar para pensión. Eso pienso yo que es un problema, y después la falta de trabajo y que los trabajos ahora no son pagados como tienen que ser. Esa es una opinión. Gracias, don Olman, muy amable y muy interesante su comentario. Ahorita vamos a comentar lo que nos digan en las llamadas juntas. 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, Enrique, hablo de Santa Cruz de Guanacaste. Don Enrique, bienvenido, adelante por favor. Sí, gracias. Mire, yo quiero comentar lo siguiente. Mire, cuando yo era joven, yo nací en el 66, ahora tengo 50, voy a cumplir 51 años, comencé a trabajar y no cotizaba, porque trabajaba de forma informal. Después comencé a trabajar de forma formal en empresas, pero de forma temporal. Y resulta que a los años me viene una ceguera, voy a buscar mi pensión y me dicen que las cuotas lo que yo coticé, prescribieron y que no tenía derecho a pensión. Y después me doy cuenta que las cuotas nunca prescriben. Y desde entonces, imagínense, tengo ya que como 20 años estar en una condición de ciego y sin poder trabajar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en esta condición? Dígame usted. Gracias. Gracias, don
Don Enrique, don Marco, disculpe que le atraviese el caballo, pero en el caso de don Enrique, ¿podríamos darle el correo que ustedes le dan a los oyentes de esta sección para que tal vez se comunique con ustedes lo ayuden directamente? Porque efectivamente las cuotas nunca... No prescriben. No prescriben. Claro, el correo es vivirbien, arroba, todo pegado, vivirbien, arroba, bncr.fi.cr. Ok. Entonces, don Enrique, vivirbien, arroba, bncr.fi.cr. Sí, o me puede llamar al 2212 0937, o al 2212-0900, cualquiera de los dos, ¿verdad? Bueno, yo ahorita estoy acá, ¿verdad? Pero digamos... Cuando llegue ya de vuelta. Sí, y me deja el dato y yo le devuelvo la llamada. Gracias, don Marco. 2:54, hay una llamada más. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, habla Manuel de Nicoya. Don Manuel, ¿usted le podría bajar un poquitito al radio, no? Sí, adelante, por favor. Sí, mire, mi esposa y yo somos licenciados en recursos humanos. Ajá. Bueno, yo tengo 55 años, mi esposa tiene 50. Nos ha costado un mundo conseguir trabajo, entonces tuvimos que recurrir a la informalidad, ¿verdad? Haciendo un negocio ahí para poder subsistir. El problema es que usted llega a la caja. Por ejemplo, si usted quiere optar por un seguro voluntario, por ejemplo, y no lo puedes pagar, te lo dejan fijo, ¿verdad? O sea, ahí se te va acumulando y no lo puedes pagar. O sea, si no lo puedes pagar, ¿verdad? Se te acumula, no lo puedes quitar, perdón. Claro. Luego, imagínense que yo cotizo desde los 16 años. ¿Verdad? Y el problema es que ¿cómo hago yo para tener una pensión, digamos, voluntaria si no nos alcanzan los recursos? ¿Entendés? Y ya, digamos, a mí ya quiero que no consigue uno trabajo, con estas edades no le dan trabajo por el mismo hecho de que decía el muchacho, que nadie se la juega para pagarle la pensión, ¿no? Por pagarle la pensión, aunque sea mi carga, ¿verdad? Imagínense, yo soy bilingüe, tengo una licenciatura en recursos humanos y nadie le da pelota a uno, ya con estas edades. ¿Por qué? Porque hay carajillos que salen ahora con maestrías, ¿verdad? Con 3 idiomas y con tal de hacer carrera de ellos cobran lo que las empresas les dicen, cualquier cosa, ¿verdad? Y para fortalecer uno la pensión ya es demasiado difícil. Entonces, ¿me entienden? No sé cómo el régimen, si puede haber una opción en donde uno pueda aportar, ¿verdad? Que no sea tan rígido, porque yo siento que todo el sistema de pensiones es muy rígido. Imagínense, por ejemplo, que cuando yo me pensione, si es que me pensiono, si no me he muerto antes, y yo quisiera sacar el ROP, ¿verdad? Sí. El obligatorio, y yo necesito todo el ROP, digamos que yo quisiera tener todo el ROP para fortalecer mi negocio o para establecer un negocio propio, y si es menos, si es más del 10% me lo dan en cuotas, ¿verdad? Sí, así es. Ajá, pero yo lo necesito completo, no me lo van a dar, y a mí me parece es una manera muy injusta o sea, para mí eso debería ser optativo, o sea, o me lo dan en cuotas porque yo lo quiero así, o me lo dan todo porque yo lo quiero así, no que me lo impongan. Yo sé que la ley es así, está establecida así, sí. Pero imagínate que con estas situaciones aquí en Costa Rica, si yo quisiera el ROP para establecer un negocio, y lo necesito, me urge, y no puedo, ¿cómo se llama? Y si me lo dan en cuotas, ¿qué instalado yo? Me tendré que conformar con una bicoca de lo que es mío, ¿verdad? Gracias, don Manuel, por acompañarnos. Ahorita vamos a hablar del tema en particular, pero bueno, para eso está el FCL, que sí se lo dan cada quinquenio, ¿verdad? Porque la ley lo que buscaba es complementarle la pensión mes a mes con el ROP. Vamos con 2 llamadas más. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Norberto Ramírez. Adelante, don Norberto. Sí, mire, yo soy educador. Sí, señor. Y bueno, primero que nada, pues saludos a toda la gente que está oyendo, ¿verdad? Y a ustedes que están ahí en cabina. Lo mío es lo siguiente, la pregunta medular que ustedes estaban haciendo era
que por qué a la gente mayor no se le da trabajo. Sí. Y yo siempre lo he pensado de que pues la gente joven que está saliendo hoy en día de las universidades puede ser gente que por su juventud da más tiempo, inclusive a veces muchas empresas los contratan porque se les paga un poco menos y ellos con tal de ganar su plática pues dan inclusive hasta más tiempo, mientras que ya los que estamos más viejillos, como en el caso mío que tengo 51 años y soy profesor de colegio, pues ya uno es más mañoso, ya pide más cosas y ya está más cansado. Yo considero que por eso, y lógicamente que es la ley de la vida, ¿verdad? Unos ya vamos de salida, en el caso mío que hay posibilidades de que este año me pensione, y hay otros que están comenzando. Lógicamente yo pertenezco al régimen del magisterio y es otro tipo de régimen diferente al de la caja. Claro. Entonces por eso yo pienso que, contestando la pregunta que ustedes pusieron ahora, esa es una de las razones por las cuales yo pienso que a la gente ya de cierta edad pues no se le da mucha pelota en el asunto laboral, ¿verdad? Gracias, don Norberto, por su comentario. Vamos con la última llamada, 2:59. Ya volvemos, no, vamos a escuchar la llamada y después vamos a una pausa comercial. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, caballero. Luis le habla. Don Luis, bienvenido. Gracias, joven. Una consultita. Vea, yo tengo 47 años y tengo 3 meses sin empleo. Desgraciadamente en este país ocurre una situación un poco lamentable. Si usted está sobrecalificado o sobrepasa las capacidades de sus jefes, sus jefes nada más lo despiden, así de sencillo. O si usted tiene un problema de salud, a usted le dicen muy claro, ok, va a la cita médica, pero no vuelva más, aquí tiene la carta de despido. Eso es lo que está pasando en las empresas hoy en día. Usted va a una entrevista de trabajo a un call center y a usted le dicen, no le damos el empleo porque está sobrecalificado. O sea, la pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo tengo que tener un proceso donde tengo que estar yendo a citas médicas y con medicamentos y demás, pero sin seguro es imposible poder acceder a los servicios médicos para continuar con el proceso de mi problema del infarto que tuve hace tiempos. Y es difícil ahora, hoy en día, salir a buscar empleo, porque primero por la edad, segundo porque desgraciadamente cometí el error de no estudiar, de no prepararme, aunque me he preparado empíricamente, por llamarlo de alguna manera. Entiendo, don Luis. Muchas gracias más bien por compartirnos sus experiencias. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos para hablar con Marco Vargas, gerente comercial de Benevital, Juan Alfaro, el viceministro de Trabajo, sobre esos temas. Yo más o menos saqué 6 subtemas de lo que hemos hablado. Hemos hablado de que hay personas que las califican de sobrecalificadas. También uno es discriminación a las mujeres a la hora de dar empleo. Otro es cuando las empresas simplemente no cotizan, digamos, la plata que la gente lo que le bajan al trabajador. El otro es la gente que opta por la informalidad. El otro es también, por ejemplo, la salud de las personas después de 45 años. Podríamos hablar de esos temas que realmente, viceministro, se lo digo, es un tema complejísimo, sí, el del empleo en Costa Rica. Y ¿por qué hoy hablamos de empleo? Porque tiene que ver directamente con las pensiones también. Son las 3:01, vamos a la pausa. Les recuerdo que en esta pausa comercial el viceministro tendrá que escoger la canción con la que cerramos Matices hoy. 3:01, ya volvemos. Son las 3 de la tarde con 5 minutos. Regresamos a Matices. El viceministro Juan Alfaro de Trabajo está con nosotros. Y don Marco Vargas, gerente comercial de Benevital. Viceministro, es tremendamente complejo porque uno escucha cada una de las historias y cada una de las historias uno podría decir, la gente tiene razón, pero digamos, a la hora de abordarlo estructuralmente hay demasiadas variables para manejarlas. Muchísimas. En realidad, bueno, en unas pocas llamadas pues se logra evidenciar muchísimos de los fenómenos y problemas, digamos, que vivimos en el país. Por ejemplo, se habló de informalidad. Costa Rica ahorita está alcanzando el 40% en el tema de informalidad. Informalidad como tal, pues podemos entender que es gente emprendedora, que es gente asalariada, que es informal, digamos que porque la empresa en la que trabaja tal vez no cuenta, digamos, con la estructura que legalmente está establecida.
La informalidad yo siempre lo resumo así, y ahorita que digamos que esta administración, que se está haciendo el tema, una mesa de diálogo por el tema de informalidad coordinada por la OIT, en su formato como debe ser, el tripartismo, ¿verdad? Sector empresarial, sector sindical, Estado, involucrados a partir de la recomendación 204, que también este es el primer país, digamos, que empieza a trabajar sobre esa recomendación. Yo siempre lo resumo así: la informalidad para los empresarios, los formales, digamos, los serios, los responsables, lo deben de analizar, creo yo, que desde una perspectiva de, además de responsabilidad social, un tema incluso hasta de competencia desleal, porque hay empresas y hay sectores que desde su informalidad, al evitar ciertos pagos, ¿verdad?, pues tienen una facilidad para bajar costos en muchas cosas, lo cual podría generar una competencia desleal ante otras empresas que sí cumplen, ¿verdad? Eso ya es motivo suficiente para que el sector empresario tenga la intención, que como la tiene, de trabajar en atacar este problema. Los trabajadores, si puede ser que estén recibiendo un salario durante ese periodo de informalidad, pero lo cierto es que, como señalaron, no están cubiertos, digamos, por un seguro de salud, al igual que no están cotizando para una pensión, que es lo que los va a ayudar en la contingencia de su jubilación, en una etapa en la cual ya no van a tener la posibilidad de estar trabajando y necesitan tener un ingreso para no caer en temas de pobreza, ¿verdad? Y el tema de Estado, obviamente, desde un punto de vista de respeto de los derechos, de la normativa vigente, el tema de derechos humanos también, trabajo decente, que son de los objetivos del desarrollo sostenible, son temas globales a nivel mundial, el cual el país es uno de los primeros que está ahí comprometido en continuar por esta agenda de que se cumpla y mejorar todavía la cobertura, ¿verdad? Entonces, ese 40% de informalidad definitivamente hay que buscar las alternativas. En la mesa se van a estudiar las propuestas y esperamos que, digamos, dentro de la institucionalidad del país, lo que haya que tomar en consideración para simplificar trámites, para durante algunos periodos pensar en algún tipo de flexibilidad para pymes, o bueno, que pymes son el 90% de las empresas en Costa Rica, pero bueno, buscar los espacios o la gente, mini pymes, la parte más sensible al tema para ayudarlos a que pasen de esa informalidad a la formalidad. Hablando de ese tema solamente, ven que es súper amplio, ¿verdad? Marco, no sé si querías agregar algo, porque realmente es que hablamos de un montón de cosas, o sea, eran 1, 2, 3, 4, 5 historias, y las 5 historias nos dan una enorme cantidad de temas. Perdón. No sé, tal vez como para seguir ahí en la línea, después cualquier cosa se va a la pelota. Por ejemplo, tema de las universidades, el tema de la sobrecalificación, bueno, eso es otro tema súper importante. El tema prospección, tema de las mallas curriculares o las carreras que tienen las universidades privadas, igual las públicas, digamos. Ya lo hablábamos, el tema del empleo es tan dinámico, la globalización, todo esto se mueve a velocidades increíbles. Nosotros estamos viendo espacios de tiempo súper cortos en los que hay cambios totalmente, o sea, radicales, completamente. Por allá hay estudios de Oxford 2013, 2014 creo, donde decía que el 50% de los trabajos en Estados Unidos están propensos a ser suprimidos por nueva tecnología, por nuevas formas de trabajo. Digamos que la globalización esto nos trae retos. Como país tenemos que adelantarnos, tenemos que pensar en cuáles van a ser las carreras para los próximos años. La gente que ahorita está trabajando tiene que ir pensando también en que hay trabajos que, bien lo señalaba Marcos al inicio, incluso con autos autónomos, digamos, una profesión con tantos años, digamos, como la de un conductor, pues puede verse limitada o restringida por este tipo de tecnología. De igual forma, el tema, bueno, que ahí lo hablaba, el tema de discriminación a las mujeres. Bueno, el tema de discriminación, tenemos un hito a nivel país, digamos, a partir de 25 de julio, la reforma procesal laboral en temas de discriminación va a venir a proteger aún más de lo que lo hacía, ¿verdad? Este tema, pero aún así las mujeres, tanto en la discriminación como en problemas que se les pueda presentar, las mujeres en Costa Rica, hablaba de una tasa que anda como 900,000 mujeres que están ahí, que podrían trabajar, que no lo hacen.
muchísimas, un 40% de esas dicen que no trabajan en teoría por temas de cuidado y responsabilidades familiares. Entonces ahí el Estado también tiene que, bueno, el Estado y alianzas público-privadas, porque la red de cuidado ha ido avanzando en ese tema, buscando que no solo el Estado responda, sino en las empresas también surjan las oportunidades para que las mujeres o las familias tengan la posibilidad de dejar a sus hijos en un lugar donde, además de cuidarlos, pues les brinden otros tipos de atenciones, y que la persona, estas mujeres, como hablan, mucha gente dice que es una nueva economía que está ahí, digamos que en reposo, esperando activarse, porque sí, es una gran cantidad de mujeres ya también, y que podría ser la salvación. También es un número importantísimo de personas que no es el hecho de ni siquiera que no están calificadas para el trabajo, es que por diversas razones no trabajan pudiendo hacerlo, ¿verdad? Entonces a eso hay que prestarle atención, a la incorporación también de las mujeres. Tenemos que trabajar en que ellas se incorporen en el trabajo. Hay que ver también el tema de focalización por tema de sectores, donde están la mayor cantidad de estas, que a veces, como el desarrollo, yo les decía al inicio, está muy centralizado. Hay que buscar eso, las zonas económicas especiales que ya en San Carlos se está dando. El tema de Limón se está empezando a trabajar, por ahí hay avances, hay que continuar en esa línea. Por ahí también vimos, el tema de las universidades, eso es muy cierto, la prospección. Claro, porque el señor nos dijo, el señor Don Olman fue el que llamó, que la hija tenía, no me acuerdo cuál era la primera ingeniería, pero sin mercado. Sí, exacto. Electromédica. En eso, tenemos que ser muy responsables, y eso se relaciona, digamos, con las futuras profesiones, hacia qué vamos, tal vez no pensando en tantos años, pero sí ser responsables y dar las carreras en las que tal vez no haya una aglomeración tantísima de gente, ¿verdad? Eso es necesario, tanto en profesional también como el INA, debe haber una conexión total, digamos, con el sector productivo del país, para saber cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita, qué es lo que hay que sacar, qué es lo que hay que promover para que las personas estudien, y hay que hacerlo, ¿verdad? Como muchas otras cosas. Por ejemplo, hace un par de semanas, estamos trabajando en ello, tuve una reunión con Lisa Castillo, viceministra de Transportes. Hay un tema de sector autobusero, digamos, de que no están, con un 9.2 de desempleo en el país, y no tienen personas que les manejen. Hay empresas que necesitan traer gente de otro país a que manejen. Entonces hay que sentarse, hay que analizar los problemas, los obstáculos que está teniendo el costarricense para poder acceder a este tipo de empleo, para brindarle las herramientas que les permitan, obtener esos puestos que a veces sí están disponibles, pero por diferentes circunstancias, como una de ellas es el estudio, pues se les obstaculiza, ¿verdad? Sí, es que es interesante, porque a la par del desempleo está lo que usted menciona, que hay otras áreas actividades donde más bien falta gente. En las empresas de inversión extranjera directa faltan 8,000 empleos aproximadamente. O sea, no han podido cubrir cerca de 8,000 empleos. Si yo pudiera sintetizar lo que hablaron nuestros oyentes, señor viceministro y Randall, yo podría tratar de resumirlo así. Yo creo que la visión de la suya, Juan, con respecto al tema del dinamismo del empleo, yo creo que eso es clave, ¿verdad? Por un lado, tenemos un mercado dinámico del empleo, y por dinámico uno puede entenderlo de diferentes ópticas, desde la velocidad con que van cambiando los nuevos empleos, o se van creando nuevos empleos, y también cómo van cambiando las competencias de los empleos existentes. Entonces ese dinamismo uno lo puede asociar a cambio, y a un cambio veloz. Las estructuras paralelas que soportan ese empleo son rígidas. 5 o 6 años para completar una carrera. Pareciera que el tema de capacitación también tiene que dinamizarse, en cambio y en velocidad, en ajustarse a las nuevas líneas de trabajo que vienen, pero también que las personas no tengan que esperar años para estar preparados académicamente, sino que aquí estamos hablando de meses. Decía un señor, hasta el mismo sistema de pensiones es rígido para las condiciones de empleo.
de alguna manera debía, no crea, a mí me queda dando vueltas en la cabeza de qué hacemos con un ROP parqueado en una operadora de pensiones y una persona que no ha completado sus ¿cómo se llama? Sus años y que no tiene posibilidad de completarla porque no tiene empleo y que lo que tiene que hacer es por lo menos hacer algo propio, ¿verdad? Me explico. Entonces yo creo que también la parte normativa de alguna manera tiene que entrar a revisarse de cómo están estructurados los sistemas de pensiones a nivel normativo para adecuarse a ese dinamismo con que nos está retando el mercado laboral. Marco, a todos nos sirve, pero de alguna forma no es una alcahuetería poder retirar el FCL cada 5 años. Sí, completamente. O sea, yo creo que aquí una de las primeras cosas que hay que empezar a ver es eso. O sea, dentro de esos cambios, así como yo puedo, repito, pensar que hay que cuestionarnos, bueno, ¿qué hace un ROP parqueado en una persona que no puede pensionarse y que ya está en una edad donde ni siquiera puede completar las cuotas? También hay que cuestionarnos porque hay que tener esa alcahuetería de sacar el fondo de capitalización laboral cada 5 años cuando no nos hemos desempleado. Totalmente de acuerdo con vos. Por supuesto, porque por ejemplo, el FCL está hecho para que cuando usted se queda sin trabajo tenga ese seguro de desempleo que mencionaba él. Para que usted diga, bueno, voy a agarrar más o menos el FCL a 5 años es un salario. Es un salario. ¿No? Entonces usted dice, bueno, ahí tengo para iniciar un capital de algo. Por ejemplo, si usted 20 años trabajó en una empresa y a los 47 años llegó y lo despidieron, entonces de ahí tiene un capital semilla para hacer algo, pero está incluido, filtrado de alguna forma en la ley de protección al trabajador, que uno puede ir a retirar los 5 años y mantiene el mismo trabajo. Si alguien cumple 46 y retira, ese año le toca quinquenio, retira el FCL y ahí se compra 7 pantallas planas y a los 47 lo despiden. Va a tener que ir a vender las pantallas. Así es. Ese impulso, don Juan, podría venir del Ministerio de Trabajo. El impulso para decir, suave, digamos, la ley está muy bien, realmente es una conquista histórica, pero digamos, estos ajustes podrían venir desde el Ministerio. Mira, han habido, y incluso este proceso, digamos, con la OCDE, ha sido muy enriquecedor, digamos, a nivel país, en el sector que nos compete a nosotros. Han habido recomendaciones en los informes que de alguna forma nos invitan a las mejores prácticas, ¿verdad? Que es lo que ellos incentivan. Y entre ellas está el analizar esas posibilidades de retiro cada 5 años. Yo soy, digamos, partidario, considero que una persona en su responsabilidad o dentro de su responsabilidad debería optar por no retirarlo, dejar que se incorpore, digamos, en el ROP. Pero mejor no le damos chance. Mejor no darle chance. Sí, eso es parte, digamos, de los análisis que se hacen, porque así es como, digamos, véanlo así, ese mismo ejemplo que usted está dando ahorita es el ejemplo que se da con el ROP. O sea, podría ser, cuando hablamos de que el ROP se queda estancado, tendríamos que definirlo también desde un punto de vista de que sea una edad, porque si yo me quedo a los 30 y algo y me permiten también retirar el ROP, pues estaríamos permitiendo a la persona que retire el ROP, invierta, si bien es cierto, en un dinero que es suyo, tiene todo su derecho en emprender algo, pero lo cual se estaría, digamos, alejando, restringiendo, digamos, de la finalidad que es tener algo adicional. El FCL se podría mantener solo para cuando uno pierde el trabajo. Exacto, sí, es una opción. De hecho, bueno, les quiero agradecer a los dos por estar aquí. Ya casi vamos con la canción de cierre, pero antes, ya casi, entiendo, los iba a invitar a escuchar la tercera emisión de Noticia Monumental. Viceministro Alfaro, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, Randall, con todo gusto, muchas gracias por la invitación. Igual, un espacio ameno compartido aquí con ustedes dos. Gracias, don Marco, por estar con nosotros. No, gracias a ambos, más bien, y gracias a nuestros oyentes, que son los que también le dan más bien vida a este programa. Y de hecho, déjeme a mí invitarlos hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. Febe Cruz, nuestra jefa de información, está desde nuestra sala de redacción. Febe, ¿qué tenemos hoy para las 7 de la noche? Adelante. Randall, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para los amigos que nos escuchan a esta hora. Así es, mucha información. Ya estamos preparando nuestro noticiero de las 7 de la noche. Hoy el presidente Solís ha hablado y ha sido bastante duro en algunos temas antes de viajar hacia Europa. Llama el próximo domingo, que se va hacia Europa y regresa hasta el 14. Escuchemos parte de las declaraciones que brindó, porque hoy le preguntaron nuevamente
sobre si es corrupción los sobrepagos que se dio a viceministras e incluso al ministro de Turismo y que se ha revelado en los últimos días. El presidente pues insistió en su informe presidencial de que no hay corrupción en su administración, y hoy cuando le preguntan, escuchemos lo que dijo el presidente, que esto es un adelanto de lo que tendremos a las 7 de la noche. Y las 1.300 obras y pico que están ahí, entonces aparecieron por obra y gracia de nuestra imaginación. Entonces, me parece que ahí es más politiquería que debate político de fondo. Si quieren ese debate, entramos en ese debate. Hay ministros que están dispuestos a entrar a discutir eso con las personas que quieran. Y no nos hemos atribuido, porque además me he cuidado mucho de eso, y ustedes son los primeros testigos y testigas de ello, de reconocer las cosas buenas que se han traído de otras administraciones. Una de las últimas veces fue durante la Feria del Bustic de este pasado fin de semana, donde pagué un homenaje sincero y además muy merecido a la ex viceministra de Agricultura y Ganadería, doña Tania López, porque fue la madre intelectual de esa feria. Bueno, ahí se refería el presidente a lo que han dicho algunos diputados de que la mayoría de sus obras vienen de administraciones anteriores. Con esto y más, también ha hablado el presidente sobre los pluses, ya lo escucharemos en horas de la noche. Ha hablado también de por qué la Contraloría nunca se percató, Randall, de lo que estaba pasando con esos sobrepagos a jerarcas, que se dio no solamente en esta administración, sino también en la administración anterior. Con esto y más los esperamos. Gracias, Fede, por la información. Estaremos atentos hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Y nos vamos entonces con Joaquín Sabina. Viceministro Alfaro, muchas gracias por escoger esa canción. Usted no sabe lo que me gusta esa canción. Sí, no, yo, digamos que más de 15 años de escuchar a Joaquín Sabina, lo iba a ver un par de veces cada año del país, y la verdad es que sí es el artista como al que soy un poco más aficionado. Digamos. Yo también, Joaquín Sabina es un maestro, pero esta canción en específico... Sí, tiene lo suyo, es un poco irreverente. Es muy irreverente, sí. Yo debía haberla escogido para cerrar el programa ayer. Gracias, viceministro. Lo niego todo, se llama esta canción de Joaquín Sabina. Feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.